¿Todo bien? Sí. Es la 8:08. Bueno. Perfecto. Ahí estaba corroborando. Después para los grupos anteriores, el del primero, el de aguas, introducción. Fíjense después si les llega en su correo lo que me habían solicitado, que no les había llegado la rúbrica. Y es que les llegó. Después confírmenme eso. Y las etiquetas venció ayer, así que vamos a empezar a mirarlas. Me habían consultado, sí, que si había que cerrarla o no. Ciérrenla en cuanto a tener, digamos, que ahora como actividad para enviarla. Pero yo que les decía la otra vez que va a quedar medio abierta, porque a medida que vamos avanzando con los grupos de alimentos, ahí se van a dar cuenta que algunas cuestiones capaz muy probablemente tengan que volver a revisar o modificar, ¿sí? Pero no significa que no la entreguen. Entreguenla, pero por una cuestión de cumplimiento justamente en cuanto a lo que es la actividad en sí. Y el cuestionario de aguas ya está finalizado. Comenzó el de alteraciones. Les puse para hoy a las 18, hasta mañana a las 18. Este Dura hoy. 30 minutos porque tiene unas preguntitas más, entonces les di un poco más de tiempo. Y Bien. les quería recordar, igual les aclaré ahí, pero el sistema de las preguntas es secuencial, o sea que no pueden volver para atrás, siempre van avanzando y una vez que avanzan no pueden volver para atrás, eso para que tengan en cuenta, porque para que no haya problemas. Exacto, sí, eso ya está configurado así de esa manera. Sí. Y con respecto a la clase que entra, ustedes tienen mesa examen, ¿sí? Ya la saben. Sí, profe. Estamos. ¿Ustedes tienen alguna novedad? Es como porque ya es como septiembre, para mí ya voló prácticamente, porque ya la clase que viene no vamos a estar. Y después ya comenzamos octubre. ¿Tienen idea del congreso, si lo van a realizar o no en forma virtual, el de química? No, profe, me parece que ya quedó para el año que viene nomás el congreso. Bien. Lo que se Bien. va a hacer en la última semana de septiembre y los primeros días de octubre creo que es las jornadas de carrera. Las jornadas de carrera siguen en pie. Las jornadas de carrera siguen en pie. Y bueno, yo también tengo un congreso, así que vos sé si no tenías también en octubre por las dudas. No. Más momentos. No, pero la jornada de química, no me acuerdo qué día acá, digamos, creo que no es martes, pero pasa que no sé qué, no sé de 2 si... semanas. 2 semanas se extiende esta vez, porque suele ser una. Es una semana y es un día para cada carrera. Por carrera. Y yo no me acuerdo qué día le tocaba ingeniería química, tengo que mirar de vuelta porque habían mandado la invitación. Sí, ese quedaría entonces. Bien, estamos. Igual estamos en contacto. Creo, si no me confundo, creo que cae el lunes. Creo que sí. ¿Comienza química esta vez? Porque a veces comienza electro o sistemas. Comienza química entonces. ¿Bien? Sí, ahí nos llegó la rúbrica, profe. ¿Llegó entonces? Ah, perfecto. Sí. A algunos les va a llegar vacío, ya les dije, porque fueron los que no han sido evaluados. Le va a llegar a todos, pero a algunos le va a llegar vacío porque no, es solamente a los alumnos que expusieron nada más. Bien. Santiago, ¿hoy anda para empezar a grabar o no todavía? Pero Cuando quiera le pongo grabar. Y no sé si tienen alguna otra novedad, chicos, si no comenzamos. Santiago. Permitir grabar. Ahí ya está. Perfecto, ahí empiezo. Bueno, Ceci, avance nomás. Bueno, hoy voy a comenzar yo contándoles
un poco lo que se trabaja en el Biotech, y voy a sacar la cámara, y voy a compartir. La idea es que yo les quiero comentar el análisis de compuestos de oxidación que se hicieron en proyectos anteriores, en realidad, no en los que están vigentes ahora, y la determinación de la actividad de agua, que si bien se ocupan equipos para eso, en el grupo se desarrolló un método analítico, digamos. No sé si pueden ver la pantalla, o todavía no se comparte. No, Todavía no. Todavía no. ahí Ahí está. sí. Sí, está empezando. Bueno, Ahí estamos. ahí está. Bueno, Ahí. el Biotech, entonces, el grupo de investigación en biotecnología y alimentos, ¿sí? ¿A qué se dedica el Biotech en general, digamos? Es al desarrollo de alimentos saludables a partir de materia prima vegetal del NEA, ¿sí? A mejorar y optimizar procesos en los que intervengan alimentos, y a determinar condiciones de calidad y periodos de vida útil de los alimentos desarrollados. Estos dos proyectos son los que están en vigencia ahora: el de obtención de fibra dietaria de vegetales de la región chaqueña para la mejora nutricional de caramelos gummies reducidos en calorías. Ese se enmarca, digamos, en mi tesis de doctorado. Y el aprovechamiento de materias primas regionales para el desarrollo de envases comestibles activos y biodegradables. Ese es de Gaby Cooper-Wasser. La idea de mi proyecto es reformular unas gummies que se habían formulado en proyectos anteriores, y que fue la tesis de maestría de la profe Lili, que ustedes no sé si ya la llegaron a conocer. Y el tema era que esas gummies, si bien eran saludables porque eran a partir de batatas, es como que tenían alto contenido calórico al tener sacarosa, miel, ¿sí? Entonces la idea es reformularla, haciéndolas más nutritivas aún, agregándole fibra dietaria, y reemplazar la sacarosa por un edulcorante eh, bajo en calorías, ¿sí? Y bueno, el de Gaby es desarrollar unos films comestibles, eh, que también como idea es aplicarlos capaz en algún momento a las gummies también como un envoltorio comestible, ¿sí? Como un packaging comestible. Pero bueno, yo acá lo que les voy a comentar es los productos de oxidación lipídica que se analizaron en un proyecto anterior que terminó el año pasado, que era estrategias de envasado para un aderezo vegetal funcional. Ese aderezo vegetal también era a partir de vegetales regionales, ¿sí? A partir de, ya les voy a comentar cómo se desarrolla, cómo se realiza. Y también la determinación de actividad de agua, también de un proyecto que ya terminó, que es el que les comenté recién, y que era confitura de matriz vegetal en base a batatas con características funcionales. Bueno, en el desarrollo de cualquier alimento hay que realizar una batería de análisis para poder determinar la calidad del alimento y el periodo de vida útil, entre otras cuestiones, ¿sí? Esas otras cuestiones podrían ser también determinar las características del alimento, por ejemplo, tiempos de secado para ver a qué humedad, porcentaje de humedad final queremos llegar, y bueno, entre otras cuestiones importantes. Algunos de estos análisis son, por ejemplo, de los compuestos de oxidación, que yo les voy a mencionar ahora, que es el valor de peróxido y dienos conjugados, formación de pigmentos coloreados, ¿sí? Pigmentos pardos, TBARS, que también son compuestos de oxidación que se forman más adelante, como que son productos de oxidación más en tiempos más alejados de la elaboración, del tiempo cero de elaboración del alimento. También se realizan análisis microbiológicos,
presencia de hongos y bacterias que pudieran afectar al alimento y que pudieran ocasionar daños al consumidor. Análisis sensoriales, se realizan, hay diferentes, toda una rama en sí, el análisis sensorial, hay un montón de métodos, pero lo que se analiza es mediante los sentidos, el color, el sabor, el olor, la textura del alimento, y la idea es que saber, digamos, hasta qué punto el alimento es aceptado por el consumidor, y porque muchas veces, por ejemplo, un análisis microbiológico nos da que el alimento está perfecto porque no se generaron bacterias ni hongos que pudieran ocasionar daños, pero el análisis sensorial nos dice que el alimento ya no es aceptado por el consumidor. Entonces, es como que necesitamos el análisis de todos estos parámetros para poder determinar finalmente cuál es el periodo de aptitud del alimento. Otros análisis son de compuestos bioactivos, carotenoides totales, polifenoles, capacidad antioxidante, parámetros físico-químicos como la actividad de agua, el pH, la acidez, humedad, cenizas, entre muchos otros, dependiendo del tipo de alimento que estamos analizando. Este link es el acceso, yo igual le subí al campus virtual el artículo que se publicó en una revista acerca de la determinación de las isotermas de desorción, o sea, de la determinación de actividad de agua de las UMIs, para que ustedes puedan, yo igual ahora les voy a explicar el método, pero para que ustedes puedan leer mejor si es que les interesa o si necesitan para algo. Bueno, todos estos análisis que uno tiene que determinar cuáles son adecuados para nuestro alimento, para poder determinar qué análisis hacer, hay que tener en cuenta las materias primas que nosotros utilizamos, los ingredientes que agregamos, los pretratamientos que aplicamos a las materias primas, el procesamiento, las condiciones de almacenamiento, son todos factores que hay que tener en cuenta para poder definir nuestra batería de análisis, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito de cómo se elabora el aderezo de base vegetal. Fíjense que las materias primas son el zapallo anco y el pimiento rojo, ¿sí? Como ingredientes incorporamos sorbato de potasio, ácido ascórbico, cloruro de sodio y aceite vegetal de girasol de alto oleico. Y bueno, una vez que se prepara el alimento, el aderezo, se hace el estudio de almacenamiento a 2 temperaturas, y en este caso en diferentes envases plásticos, o sea, diferentes tipos de plástico, y se lo almacena durante 50 días. ¿Por qué les comento cada uno de los ingredientes que tiene? Porque, como les dije anteriormente, hay que tener en cuenta para poder analizar qué tipos de reacciones de deterioro o no, porque por ahí son reacciones deseadas, van a ocurrir en el alimento que nosotros estamos desarrollando en función a justamente los ingredientes que estamos incorporando. Como nosotros agregamos una fase oleica, ¿sí? El aceite vegetal, si bien no es mucho, se le agrega, nosotros tuvimos que hacer el análisis de los compuestos de oxidación que se pueden formar desarrollar durante el almacenamiento, ¿sí? Fíjense que tiene zapallo y pimiento, estos tienen una cantidad considerable de azúcares, ¿sí? Si ustedes leyeron las reacciones de deterioro o las reacciones que pueden ocurrir en los alimentos, saben que en función a esa composición se pueden desarrollar reacciones enzimáticas y no enzimáticas, con formación de pigmentos, y que estos pueden afectar la calidad tanto nutricional como de aceptabilidad del alimento, ¿sí? Entonces, durante el procesamiento, en este caso se realizan cortes, hay una cocción, hay un escaldado,
durante el almacenamiento, o sea, dependiendo de las condiciones de almacenamiento, además de los ingredientes que uno incorpora. Por todo esto ocurren cambios en los parámetros físico-químicos y en la estructura de las materias primas y del aderezo, y se desarrollan, se forman compuestos que pueden afectar la calidad de nuestro producto. Yo, como les dije, les voy a comentar acerca de la evaluación de los compuestos de oxidación lipídica que queríamos analizar, cómo se van desarrollando y en qué cantidad a lo largo de un cierto periodo de almacenamiento y a cierta temperatura de almacenamiento, y en diferentes plásticos. Nosotros queríamos evaluar cuál es el mejor envase para almacenar nuestro aderezo, ¿sí? Ustedes me dirán por qué no probamos vidrio. Sí, el vidrio tiene muchas aptitudes como envase, mantiene las propiedades, la mayoría de las propiedades del alimento, pero no es práctico, ¿sí? En cuanto al transporte y demás, uno no elige el vidrio como envase para un alimento generalmente, porque no es tan, no me sale la palabra, pero como que es mejor un envase plástico, ¿sí? Tiene más utilidad y es más fácil de transportarlo y otras cuestiones. Además, que el vidrio, dependiendo también del color, puede dejar pasar los rayos UV y demás, y de todas maneras se pueden producir cambios en el alimento. Bueno, entonces acá nosotros les voy a mostrar la formación del análisis del valor de peróxido, del índice de peróxido, de los dienos conjugados, y el análisis de los pigmentos pardos que se fueron formando durante el almacenamiento. Bueno, primero, ¿qué son los pigmentos pardos que nosotros estamos analizando? Como ustedes habrán leído, una de las reacciones que se pueden desarrollar son las no enzimáticas, y dentro de las no enzimáticas la reacción de Maillard, que son un conjunto complejo de reacciones químicas que se producen entre proteínas y azúcares reductores, que tienen diferentes factores para que se produzcan. Entre ellos está el calentamiento, y como la energía de activación para que se produzca esta reacción no es muy alta, no hace falta que se caliente a una temperatura tan elevada, ¿sí? Entonces, estas reacciones llevan a la producción de compuestos que son marrones, ¿sí? Oscuros, y de polímeros también, que son llamados melanoidinas, ¿sí? Fíjense, acá hay una imagen del aderezo que está contenido en un envase de poliestireno. Fíjense cómo del tiempo 0 a un tiempo 50 de almacenamiento, cómo va volviéndose más marrón el aderezo, ¿sí? Entonces, de las técnicas que yo les muestro acá son las que nosotros haríamos en el laboratorio de química de los alimentos. No sé si lo vamos a poder hacer. La determinación de pigmentos pardos es relativamente sencilla, es un método espectrofotométrico. Se pesa una cierta cantidad de muestra, se lo macera con etanol, se filtra al vacío, se centrifuga, se hacen diluciones en función a la concentración que tengan de estos pigmentos pardos. Por ejemplo, sabemos que a los primeros días de almacenamiento no hay tanta formación, entonces no es necesario la dilución, pero una vez que va pasando el tiempo, está más coloreada nuestra muestra, y sabemos que es necesario aplicar diluciones para que podamos leer en el rango de longitud de onda que necesitamos para que nos dé los valores de pigmentos pardos del espectrofotómetro, ¿sí? Entonces, estos resultados los expresamos en unidades de absorbancia por gramos de muestra, y en el caso que hubiéramos hecho diluciones, los afectamos por las diluciones para tener el valor real, digamos. Acá les muestro los resultados que fuimos obteniendo de los diferentes envases plásticos. Fíjense, el PS es poliestireno,
PVC es el, bueno, cloruro de polivinilo, PVC es conocido como PVC, y este PDPA es de polietileno poliamida, era una bolsita, ¿sí? Que tenía esta mezcla de plásticos. Fíjense que la tendencia a la formación de pigmentos pardos es creciente en ambos envases, en los 3 envases, perdón, pero la mayor coloración parda se da en el PS, ¿sí? Fíjense que la mayor formación de pigmentos pardos es en el PS. Y eso se puede observar en la imagen que le mostré acá anteriormente. Fíjense cómo va volviéndose más marrón el aderezo en ese envase, ¿sí? En cuanto al valor de peróxido, yo les muestro directamente los resultados que obtuvimos. Fíjense que en este caso se mide el estado de oxidación inicial del aceite, o sea, los primeros componentes compuestos lipídicos que se van formando, se los puede medir mediante valor de peróxido. Y fíjense que también en todos los envases tiene una tendencia creciente, es como que al pasar el tiempo de almacenamiento, estos compuestos de oxidación lipídica van aumentando, ¿sí? Y en este caso, en la bolsa, que es PEPA, de polietileno poliamida, es en el que mayor cantidad de índice de peróxido se obtiene al día 50 de almacenamiento, ¿sí? Y en el PVC es en el que menor compuestos de valor de peróxido encontramos. Luego, la determinación de los dienos conjugados son otros compuestos de oxidación lipídica, son posteriores a la formación de los peróxidos, donde el reordenamiento de los dobles enlaces da lugar a la aparición de estos compuestos, ¿sí? De los dienos conjugados. En este caso también les muestro una técnica sencilla, también espectrofotométrica. Fíjense que se pesa la muestra, la mezclamos con hexano, se macera un tiempo en heladera y cubierto con un film para que no se evapore, se centrifuga y se mide la absorbancia. Fíjense que a 2,34 nanómetros. A otra longitud de onda nosotros podemos determinar los dienos conjugados, ¿sí? Y mediante un cálculo nosotros podemos obtener un coeficiente de absorción de dienos conjugados. Y estos componentes son los que se van a poder leer a esa longitud de onda, ¿sí? Fíjense que en los resultados nosotros vemos que hay una tendencia relativamente constante, digamos, durante los días de almacenamiento, pero al día 50, en el poliestireno, es donde hay mayor formación de los dienos conjugados, y en los otros 2 envases como que tiende a disminuir esta formación. Seguramente tiene que ver, y esto se relaciona con la capacidad de antioxidante que tiene nuestro aderezo y que a lo mejor va a contribuir a que no se formen estos compuestos, o probablemente nosotros podemos decir que se van formando otros compuestos de oxidación y los dienos conjugados van disminuyendo en nuestra muestra, ¿sí? O sea que sí o sí nosotros necesitamos hacer otros análisis más, tanto de otros compuestos de oxidación que pudieran ser, que son los que siguen a los dienos conjugados, como los compuestos, la determinación de los antioxidantes que tiene nuestra muestra para poder llegar a una conclusión cierta, digamos, del comportamiento del aderezo en los diferentes envases, ¿sí? ¿Yani se va entendiendo? Voy siguiendo, perfecto. Bien. No sé los chicos si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, me pueden ir parando si necesitan consultar algo. Entonces, hasta acá Hasta aquí, por ejemplo, en este caso, entonces, el PVC es el que mejor anduvo. Aparentemente, por lo menos los claro, tres. solo analizando los compuestos de oxidación, el PVC es el que mejor anduvo. Yo acá no les puse todos los análisis que hicimos, pero por eso decía que después se hacen análisis sensoriales y se comparan todos. También se hicieron análisis de compuestos antioxidantes y hacíamos ese tipo de análisis que estoy comentando, que a lo mejor, que
muchas veces tuvo que ver la mayor capacidad antioxidante del aderezo que se mantuvo en determinado envase, que hizo que los compuestos de oxidación no se desarrollaran más allá de los dienos conjugados, por ejemplo. En todos los casos, yo les había comentado de los T-bars. En ese caso, los T-bars son compuestos de oxidación que sí son los que se desarrollan después de los dienos conjugados, y en los 3 envases nos dio valores negativos, o sea, como que no se formaron, no llegó hasta ahí la oxidación de nuestro aderezo, hasta la formación de esos compuestos sería. Nosotros creemos que es porque primero que tiene una pequeña cantidad de aceite, no es mucho, otro que era un aceite alto oleico, entonces tenía menos probabilidades de oxidarse, ¿sí? De oxidarse. Y otro que tenía una gran cantidad, por la materia prima que usamos, gran cantidad de compuestos antioxidantes. Todo eso hizo que como que los 3 envases tuvieron un buen comportamiento, y de los 3, el que mejor tuvo sí fue el PVC, que mantuvo como mejor el tema del color, o sea, a nivel sensorial, en los análisis sensoriales, el PVC fue el que mejor resultados obtuvo, digamos. Bueno, ahora sí pasaría a contarles cómo se hizo la determinación de actividad de agua de las gummies de batata que se habían formulado anteriormente, ¿sí? Acá les muestro en un diagramita la elaboración de las gummies de batata. Fíjense que se selecciona la materia prima, que eran las batatas, se lavan, se pelan, se cortan, se sanitizan, se trituran y se hace el puré junto con la miel. Por otro lado, se prepara la solución azucarada, que es sacarosa, glucosa, mediante agitación con calor, y por otro lado el agente gelificante, ¿sí? Fíjense que tiene una solución azucarada bastante calórica, ¿sí? Todos estas preparaciones se homogenizan, se moldean, se enfrían y se desmoldan. Y luego se envasan y se almacenan, ¿sí? Ese sería el proceso de elaboración de las gummies de batatas formuladas por el grupo. Y acá imágenes, obviamente que después cambiaron las formas y demás, todo eso se fue estudiando también. En este diagramita yo les quería recordar nomás lo que ya habíamos visto de la relación de la actividad de agua con las diferentes reacciones que pueden ir ocurriendo en los alimentos en función al contenido o a la cantidad de actividad de agua presente en el alimento. Como habíamos visto, fíjense que a mayores actividades de agua, la actividad microbiana es mayor, la actividad enzimática es mayor, ¿sí? La degradación de vitaminas es mayor, o sea que nosotros buscaríamos que nuestras gummies no tengan una actividad de agua tan elevada, ¿sí? El tema es que para nosotros, como estamos formulando el alimento, nosotros no sabemos a ciencia cierta, digamos, si no hacemos una determinación de actividad de agua, no sabemos cuál es la actividad de agua de nuestra gummy. Hay que analizarlo, hay que determinarlo. Existen diferentes métodos para determinar la actividad de agua. Hay equipos donde vos directamente colocas la muestra y te mide la actividad de agua. Y hay diferentes métodos, ¿sí? Nosotros, en el Biotech, se utilizó este método gravimétrico estático, ¿sí? Y les voy a contar de qué se trata. Es un método isopiéstico, o sea que está basado en un equilibrio termodinámico entre dos soluciones. Una solución de referencia, que se trata de una solución saturada de una sal, cuya actividad de agua es conocida, y nuestra muestra problema, que en este caso sería la gummy. Se trata de determinar la cantidad de agua que absorbe el producto en una condición de equilibrio, ¿sí? Este sería un diagrama. Nosotros tenemos un recipiente donde tenemos la solución saturada de la sal
cuya actividad de agua es conocida. Bueno, tenemos la cámara y tenemos nuestra muestra triturada de alimento que está en una bandejita de aluminio y sobre un papel de filtro. Fíjense que esto está sellado para que se establezca el equilibrio termodinámico entre la sal y el alimento, ¿sí? Y luego nosotros podemos determinar los porcentajes de agua que finalmente contiene el alimento, luego de un cierto periodo de tiempo, y esto nos permite construir las isotermas de absorción, que son los porcentajes de contenido de agua en función de la actividad de agua del alimento, ¿sí? ¿Cómo se hizo? Se pesó las muestras de gummies en bandejitas de aluminio, en una balanza analítica. Se usaron 7 recipientes cerrados por triplicado, o sea, se pesaban 3 muestritas de la gummy en 3 bandejitas y se ponían en el recipiente cerrado, junto con una solución saturada de una sal. Se usaron varias sales de actividad de agua conocida, que iban de 0,11 a 0,98. Fíjense, acá es por triplicado, tenemos las muestras de gummy, que están pesadas por triplicado, y están en un recipiente que luego se lo va a cerrar, y va a estar en contacto con la solución saturada de la sal, la actividad de agua conocida. Entonces, en esta tabla nosotros podemos ver que a diferentes temperaturas, estas son las actividades de agua de estas sales, de estas soluciones saturadas de estas sales, ¿sí? Entonces, así quedaron, digamos, las gummies pesadas por triplicado. Fíjense que cada recipiente tenía una sal diferente, una solución saturada de una sal diferente. Se incubaron, o se mantuvo el equilibrio termodinámico, digamos, o sea, se las incubó para alcanzar el equilibrio a diferentes temperaturas. A 20 grados se usó esta estufa, y a 30 grados otra estufa. Y luego, una vez que se alcanzó el equilibrio, se determinó el porcentaje de humedad o el porcentaje de agua mediante un método gravimétrico, ¿sí? Utilizando una estufa de vacío. ¿Por qué vacío se ocupa para determinar humedad? Porque necesitamos no elevar tanto la temperatura para que no se produzcan cambios tan drásticos en la estructura de nuestro alimento. Entonces, para la determinación de humedad se ocupa estufa al vacío, ¿sí? Y fíjense que la temperatura no es tan elevada. Entonces, estos son los resultados que se obtuvieron. Son contenidos de humedad de las gummies a las diferentes temperaturas, y la actividad de agua era la de la sal, de la solución saturada de la sal, la actividad de agua conocida. Como se alcanzó el equilibrio, nosotros podemos decir que esa gummy, con este contenido de humedad de agua, tiene esa actividad de agua, ¿sí? Y con esos resultados se pudieron diagramar, digamos, las isotermas de absorción, y donde podemos representar la actividad de agua, ¿sí? En función del contenido de agua. ¿Para qué nos sirve esto? O sea, nosotros decimos que si nosotros secamos nuestra gummy, ¿se acuerdan que en el proceso de elaboración de las gummies llegaba un momento en el que teníamos que secar nuestras gummies? Si nosotros llegamos hasta una humedad final de 26, más o menos, de 96% de agua, nuestra gummy va a tener una actividad de agua de casi 0,9. Por seguridad, nosotros deberíamos, o teniendo estas gráficas, nosotros podemos definir y podemos alcanzar una cierta actividad de agua en función del contenido de humedad que nosotros alcancemos en el secado, ¿sí? Y nos da cierta seguridad microbiológicamente, y en función a parámetros físico-químicos de calidad de nuestros alimentos también, ¿sí? Entonces, como conclusión, digamos, de esto que les comenté rápidamente, tanto la determinación de los compuestos de oxidación
como de otros compuestos que pueden ser los bioactivos, o vitaminas, minerales, además también los parámetros físico-químicos, y junto con los análisis sensoriales, todo esto permite evaluar el comportamiento y la calidad del alimento a lo largo de el procesamiento y almacenamiento, y así poder definir la vida útil del mismo. ¿Por qué digo procesamiento y almacenamiento? Porque, como yo les decía anteriormente, en función de la actividad de agua, nosotros podemos, por ejemplo, definir el tiempo de secado para poder alcanzar una cierta, un cierto porcentaje de agua en nuestro alimento, por ejemplo. Y en función del, ¿por qué decimos almacenamiento? Porque, como vimos en el caso de los compuestos de oxidación, están íntimamente relacionados el tiempo, las temperaturas y los envases, las condiciones de almacenamiento en general, con las características de calidad de nuestro alimento sería. Y bueno, esa es una imagen final de, acá estábamos entrenando un panel, el panel de jueces para el análisis sensorial, y en este caso era de aderezo. Y bueno, eso sería todo, Jani, no sé si hay preguntas. Respecto de el definir la vida útil, ¿te acordás que también tenía como una, ¿cómo se puede determinar esa fecha? Por eso, ¿Qué lo define? a ver, es un trabajo que implica mucho tiempo y muchos análisis. Se hacen análisis de todo esto que le mencioné, todos, y luego se los compara con análisis microbiológicos y sensoriales. Se analizan todos juntos y se llega a una conclusión de una vida útil. Por ejemplo, en el aderezo nosotros microbiológicamente vemos que durante 50 días de almacenamiento a temperatura ambiente o de refrigeración, o sea, a 25, 30 grados o 4 grados, no se producen microorganismos que puedan generar daños en el consumidor. Sin embargo, sensorialmente, el panel entrenado detecta que a los 30, 35 días, a temperatura ambiente, una persona ya no va a aceptar el producto, lo va a mirar, lo va a oler, lo va a saborear y le va a desagradar el producto. Entonces, es como que se tienen que hacer todos estos análisis, analizarlos en conjuntos, y en función a eso se puede definir un periodo de vida útil, que no siempre va a ser el periodo, como les dije, que después de eso les va a hacer mal, porque no, simplemente ya va a ser por ahí desagradable sensorialmente para el consumidor. No sé si me expliqué. Perfecto. Chicos, ¿alguna consulta? Profe, para modificar esa vida útil de la que estaba hablando, ¿serían conservantes, digamos, estabilizantes? Claro, fíjate que nosotros como conservante agregamos el sorbato de potasio. Este sorbato de potasio nos ayuda a mejorarlo microbiológicamente, o sea que no crecen microorganismos patógenos en un periodo de tiempo bastante largo, pero tiene la contra de que favorece reacciones no enzimáticas. Entonces, al incorporar el sorbato de potasio, se generan estos compuestos pardos, y que va haciendo que el producto se vuelva más oscuro con el tiempo, y es algo que desagrada al consumidor, ¿sí? Entonces sí, uno tiene que evaluar qué tipo de aditivo le agrega a su alimento, y va evaluando la cantidad y hasta qué punto es positivo incorporarlo, digamos. Muchas veces se lo agrega por una cuestión microbiológica, pero tiene efectos negativos sensorialmente.
Perfecto. Claro, entiendo, gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, profe. Perdón. Preguntaron. Bueno, gracias. Respecto a la elección del diseño, o sea, de la forma del alimento y demás, Sí. ¿qué tanto se indaga al comienzo del... O sea, yo sé que si bien es más importante la elaboración, pero ¿qué tanto se le pone, se le dedica de tiempo a ese tipo de... A la forma, Claro, porque, o sea, en general la comida entra por los ojos, digamos. sí. Por eso siempre que hablaban tanto de la gradación del color y demás. Claro, inicialmente es como que no se le da mucha importancia a la forma, más que por una cuestión de seguridad, digamos. Está estudiado que, por ejemplo, las formas esféricas, al tener menos, como menos aristas, hacen que los microorganismos se desarrollen en menor medida. ¿Se entiende? Siempre que haya como que vértices, en esos puntos se desarrollan crecimientos microbianos. Entonces, inicialmente como que se tiene ese tipo de consideración, y recién una vez más avanzado el proyecto y que ya se formuló y se pudieron determinar como parámetros de elaboración, uno va más por la forma que guste más al consumidor, por ejemplo. Ah, perfecto, claro. Muchas gracias. Pero sí es importante, o sea, en un análisis sensorial vos podés evaluar diferentes formas y tu panel te va a decir cuál es el óptimo, digamos. ¿Profe? ¿Sí? Y en el caso de la elección del tipo de envase, ahí Sí. se veía que sí da mejores resultados el PVC, pero ¿existe alguna posibilidad de usar algo más amigable con el medio ambiente, digamos? Sí, sí, obvio que sí. Nosotros como también tiene que ver con una relación precio, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. yo considero que qué sé yo, en industrias que tienen más, que desarrollan alimentos y que tienen un poco más de capital, sería, uno ya va analizando ese tipo de cuestiones más eco-friendly, digamos. La verdad que Claro, es un factor sumamente importante, y creo yo que se arranca por ahí. ¿Cuáles son los materiales más nuevos, más amigables con el medio ambiente y que te mantienen tu calidad nutricional y sensorial del alimento? Y a partir de ahí probamos. claro, Sí, claro, pero es re importante eso ahora, digamos, sobre todo. claro. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿Sí? mi pregunta con respecto a lo que preguntó la primera compañera sobre los conservantes. En el caso, por ejemplo, o sea, en su caso, que los conservantes, si bien mantienen la comida, luego tienen ese efecto de que el color se vuelve pardo en 50 días, por ejemplo. ¿Ustedes siguen buscando otras opciones o cómo o por ejemplo se conforman con que, bueno, tiene esto de positivo, esto de negativo? No, no. En nuestro caso, en realidad, los proyectos son cortos a ver, el proyecto de envasado fue ya del aderezo formulado, se buscó el mejor envase. El proyecto que siguió, por ejemplo, fue de aceites esenciales. La idea era que nosotros, así como queremos hacer gummies más saludables, reduciéndoles el aporte calórico del azúcar, de la sacarosa, y incorporándoles fibra dietaria, en el caso del aderezo nosotros queríamos reducir el sorbato de potasio, que es un conservante químico y que cada vez más se está tratando de reducir su contenido, e incorporar un aditivo, un conservante más natural y más amigable tanto con el medio ambiente como con el organismo humano.
Entonces se probaron, por ejemplo, aceites esenciales con que se está demostrado que tienen capacidad antimicrobiana, pero llegamos a la conclusión que no podíamos reemplazarlo totalmente, porque los aceites esenciales, si bien son antimicrobianos, no eran sumamente poderosos, digamos, como para sustituir el sorbato de potasio. Entonces, llegamos a la conclusión de que se puede reducir la cantidad del sorbato de potasio agregándole un antimicrobiano natural como el aceite, pero hasta ahí llegamos, digamos, no pudimos sacarlo totalmente. Y yo creo que eso le pasa a la mayoría de las industrias, porque si ustedes leen la etiqueta, muchos alimentos todavía tienen el sorbato de potasio como conservante. Claro. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Alguien más? Hay seguramente muchas consultas que puede ser que, digamos, estén abiertas, ¿no es cierto? Pero es muy interesante justamente ustedes, y en este caso muy agradecida con Cecilia de compartir justamente que ella está allí en este grupo, que vienen trabajando justamente en el grupo de los alimentos. Son, en este caso, ustedes en la universidad, ¿no es cierto?, si bien tienen el título de Ingeniería Química, algunos obviamente se van a especializar en cuanto a lo que son alimentos, y durante las asignaturas que ustedes van cursando, fíjense de los análisis que mostraba hoy justamente Cecilia, tienen los análisis microbiológicos. De los análisis microbiológicos, ustedes ven, por ejemplo, en química analítica y después junto con biotecnología, muy probablemente allí estén lo más cercano, digamos, a lo que son los análisis microbiológicos. Los parámetros físico-químicos, en la mayoría también lo conocen, porque así como se hace cenizas, porcentaje de humedad, se lo realiza no solamente en un alimento, sino también, por ejemplo, en aguas residuales también se lo hace de la misma manera, digamos. Acidez, ustedes ya con química analítica más o menos lo van visualizando y van realizando los diferentes cálculos también, las normalizaciones de los diferentes preparados, de las soluciones que tienen que preparar. Entonces, más o menos tienen. En análisis sensorial es el que menos ustedes tienen, ¿sí? Menos contacto, digamos, tienen en cuanto a poder realizar. Los análisis sensoriales es todo también, así como yo les decía que en bases tiene todo digamos, una carrera, aparte de aditivos, tiene toda una carrera, análisis sensorial también. Y más aún en estos momentos, ¿sí? Lo malo que tiene el análisis sensorial es que es caro en general. Para una empresa es caro realizarlo. Entonces no lo tiene, ¿sí? No lo tiene como, por ejemplo, uno que desarrolla alimentos, de la formulación, por ejemplo, de exquisita, ¿sí? Ellos no tienen un panel propio, sino que generalmente contratan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy caro mantener un panel de esto que hoy mostraba Cecilia justamente. Estas personas tienen que entrenarse, ¿sí? Hay toda una capacitación previa, el entrenamiento consiste en una capacitación previa, y que obviamente eso es un recurso para la industria que no lo maneja. Entonces, como ha creado que no le es, digamos, favorable, entonces generalmente se contrata. Y en las universidades donde más hay, ¿sí? En las universidades, por lo menos son los que yo más conozco, en las universidades ofrecen esta área, digamos, como servicios a terceros. Entonces, dentro de lo que es análisis sensoriales, es una rama muy, muy linda, porque no solamente se da en alimentos, sino en todo, ¿sí? Y en este caso, que es de alimentos, ahí en la página, ustedes en el campus, van a encontrar un video muy pequeño, digamos, en este caso es de la UBA, del área de bioquímica,
y cómo justamente tienen que ir realizando. Se utiliza muchísimo la estadística, muchísimo, y también, ¿por qué? Porque las muestras en sí no es que van a numerarse 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ni tampoco tiene todo un sistema de numeración totalmente diferente. También los ensayos pueden ser, por ejemplo, con un blanco y 2 de las muestras, o doble blanco, como se utiliza ahora. Vieron que están probando las vacunas, esto del COVID, se dice con doble blanco, entonces generalmente hay un método. Así que de análisis sensoriales también tienen un área que es muy, muy amplia, muy linda también, y que demanda, hay demanda, digamos, ¿sí? Porque todos los nuevos desarrollos, si bien como dijo hoy Cecilia, muy probablemente todos los análisis microbiológicos, físico-químicos estén dados bien, nos dé un producto que es apto aún para consumo, que tiene una muy buena, digamos, está estable ese alimento, no se ha desarrollado otros complejos que pueden ser tóxicos para nuestro organismo, pero puede ser que sensorialmente no. Entonces es un producto que obviamente va a ser rechazado. Y eso va a cortar esa vida útil muy probablemente. Por eso cuando nosotros en las clases anteriores preguntamos si el alimento dice con vencimiento fecha de, y bueno, y si se me pasó en la heladera y lo tenía ahí tan guardado, ahí en el fondo, y me olvidé, y cuando quise comerlo ya se venció, ¿lo como igual o no? Y la respuesta es sí, porque en general el alimento con la fecha que indica generalmente tiene aún mucho más. Ahora, sensorialmente puede gustarte o no. Si es un yogur puede ser que esté un poquito más agrio, un poquito más ácido, un poquito más, un montón, o haya producido celasinéresis, ¿sí? Pero en general es un producto que muy probablemente no te va a hacer daño, digamos, a la salud, ¿sí? Entonces, dentro de análisis sensoriales queda allí, que es uno de los que ustedes tienen pendiente, muy probablemente porque no lo realizan, ¿sí? Y bueno, y los análisis, que este es uno de los análisis que se realiza si nosotros tuviéramos en el caso presencial, el análisis de dienos conjugados es el que se realiza en los alimentos, justamente teniendo en cuenta este tipo de oxidación y alteración que se da en cuanto a esta gama, digamos, de alimentos, ¿sí? Bien. Y con respecto a que habló, y retomando un poco lo que ustedes habían hecho de etiquetas también, fíjense que reducido en calorías fue una frase que ocupó ella. Ocupó alimento funcional, ocupó que es un alimento de matriz vegetal. Ella específicamente está trabajando con una fibra que sea de la región, si es que mal no entendí, ¿no? Una fibra de la región tiene que ser. Claro, queremos traer fibra dietaria de hortalizas regionales y esa fibra incorporar a nuestra UMI, sí. Exactamente, una fibra dietaria regional, ¿no es cierto? De un producto regional para incorporar. Todas estas frases, digamos, ¿qué de todo lo que ya han leído, escuchado, mirado, porque han mirado muchas etiquetas, qué es lo que le está resonando con reducido en calorías? ¿A qué le suena alimento funcional? A lo mejor, profe, se está refiriendo a que tiene muy poco aporte en cuanto a la cantidad de calorías diarias recomendadas, me imagino. Ajá. Por ejemplo, teniendo en cuenta si son 2000 calorías diarias, un alimento bajo en calorías, no sé, será una porción que tiene menos de 100 calorías o cercano a eso. Profe, en el código, en la parte de alimentos, donde decía era bajo contenido glúcido, creo que era esa parte del código. Justo para la bebida estaba leyendo,
era que lo clasificaba productos que eran más o menos denominados de la misma forma, nada más que se le reducía el contenido calórico de esos productos. Por ejemplo, tengo una gaseosa y a esa gaseosa le reduzco el 50% de las calorías que originalmente suelen tener ese tipo de producto. Cuando se nombra de esa manera. Hay que reducir un 50%. ¿Eso es lo que yo escuché? Sí, algo así, lo que entendí. Está. Alimento funcional. En el caso de Cecilia, ella incorporando una fibra dietaria, ¿está modificando el alimento? ¿Está formulando un alimento fortificado? ¿Está formulando un alimento enriquecido? ¿Está formulando un alimento funcional? Sí, profe, está formulando un alimento funcional, ya que la fibra sirve para varias cosas. Ayuda a lo que es el mejoramiento cardiovascular, lo que es diabetes, lo que es problemas gastrointestinales. Entonces, lo que hace es mejorar que de tal manera no estés comiendo solo una gummy, sino que estés comiendo una gummy que ayude a todos esos inconvenientes. Que pueden ser, que es mejor si se los previene desde la infancia, que cuando ya son grandes sería. Entonces, al trabajar sobre eso, lo que puedes hacer es mejorar que los niños tengan una mejor nutrición y prevenir todos esos inconvenientes que por ahí generan los dulces altos en azúcares y altos en otras cosas. O altos en grasas también. Azúcares y grasas específicamente. Exacto. Bien, muy bien. Me encanta porque de esta manera entiendo yo, ¿no es cierto? Y seguramente Cecilia también, que ustedes ya lo van, de toda la información que van recabando, lo van asentando justamente en esto, ¿sí? La idea nuestra justamente, al hacer justamente la integración, el proyecto final, por decirlo, de esta asignatura, ¿no? La acreditación final, es justamente que ustedes puedan plantear de esta manera. Nosotros le vamos a solicitar que sea un alimento, y esto quiero que ya lo vayan pensando con todo lo que nosotros venimos viendo, que ya lo vayan pensando en cuanto al grupo que van a elegir, ¿sí? Porque lo tienen que poder realizar, contar ustedes, ¿sí? Y obviamente no lo van a poder hacer análisis ni físico-químicos, pero sí seguramente los sensoriales, que son los que más van a valer. Y ahí con, obviamente, un grupo de personas que ustedes puedan reunir dentro de su familia, van a probar y le van a aceptar o no van a aceptar, digamos. Entonces, empezar a ustedes a pensar de un alimento que ya esté, no hace falta tampoco que ustedes busquen un nuevo alimento, ¿sí? Porque eso obviamente requiere de otro tiempo además. Pero sí de un alimento que puede ser uno que a ustedes más les guste, puede ser uno que a ustedes les llama más la atención en cuanto a que es muy rico y muy bueno, pero por ejemplo que no es saludable, ¿sí? Esto que presenta justamente que decía Araceli, es a los niños les gustan muchísimo los dulces. Bueno, entonces desde niños empezar a ofrecerles otro producto que sea reducido en azúcares, pero además, no solamente que yo ya le estoy sacando una parte que a ellos más les gusta, sino que además le voy a incorporar una función a ese alimento. Entonces, bueno, pienso en este que digamos que es de la gumi, que es lo que recién habló, pero ustedes también pueden pensarlo desde esa manera. Un alfajor, los alfajores en nuestro caso, los alfajores regionales, me acuerdo, no hace mucho, creo que a razón de 4 años, aquí se ha creado, o se ha querido intentar crear, que es un concurso abierto para poder crear el alfajor regional. No sé si ustedes lo recuerdan. Y eso fue una movida muy interesante, se han presentado varias propuestas y tenía que ser también con un dulce regional, no con dulce de leche, por ejemplo. Y bueno, ha ganado una persona,
un chico, pero se ve que no ha tenido demasiado efecto, digamos. ¿Era el que tenía dulce mamón y mandioca, profe? El de dulce mamón, sí. Que tiene como un reemplazante del chocolate, es que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es de origen vegetal. Que lo bañaba también. Sí, sé que lo venden acá, hay como un local que lo vende, que está enfrente de la plaza, sí. Claro, porque al final yo no lo encontré más después. Se ve que no. Yo entiendo que sí, que al ganar, el que ganaba el concurso tenía la posibilidad de poder realizar su proyecto, ¿no es cierto? Y yo después no lo vi, no veo así que haya en góndola, por decirlo, ¿viste? Que es lo que yo me esperaba. Tal vez yo me esperaba que que esté accesible, digamos, en supermercado, en eso, y solamente está, por ejemplo, como vos me indicás, muy probablemente ahí capaz en las casas de las culturas, que generalmente tienen un acceso que es Casa Chaco, por ejemplo, y puede ser que esté allí, digamos, como yo no frecuento, no lo vi. Pero es un producto, fíjense, que muy pocos lo conocen, pero que ha sido desarrollado y ha sido formulado y con productos de acá. Habría que ver nomás que si bien él reemplazó por artículos regionales, no tiene nada de reducido en, por ejemplo, puede ser que tenga un alto contenido calórico, un alto contenido glucémico y que se puede, digamos, mejorar. Entonces, la idea que tenemos con Cecilia y que es junto con la profesora Carola, ¿sí? que también está en la otra cátedra, que no sé si algunos de ustedes lo están cursando a la par, es justamente que ustedes presenten un alimento, ¿sí? En nuestro caso es el desarrollo, la reformulación de un alimento en el cual ustedes le van a incorporar o le van a sacar o le van a incorporar ya sea algún beneficio, van a lograr que sea beneficioso para la salud, o le van a quitar, pero también para que sea beneficioso para la salud, ¿sí? Que sea reducido en, ¿sí? O aumentado en. Y van a pensar en ese alimento, en qué grupo en qué grupo de alimento van a empezar a desarrollar, en qué grupo de alimento cuando yo les llamo es, por ejemplo, en un pan, por ejemplo, en una tarta, por ejemplo, en una milanesa, por ejemplo. En ese caso le estoy hablando en cuanto a que empiecen a ver en dónde lo van a aplicar. Pero ya le digo, tengan en cuenta además que lo tienen que hacer, lo tienen que ir practicando mientras. Vayan ustedes y bueno, voy a diseñar, como el año pasado les cuento, que creo que ya les había comentado. Había hecho un pan para celíaco, una familia completamente todos celíacos. Y ellos encontraban que lo que había en el mercado, aparte de ser caro, muy inaccesible, porque eran 5 en la familia, ellos empezaron a formular su propio alimento, ¿sí? Con las harinas que estaban disponibles. Entonces encontraron, lo que encontraban en el mercado era productos muy, muy buenos y muy ricos, a veces muy poco saludables porque tenían mucho contenido en grasa, mucho contenido en azúcar, más en grasa que en azúcar, pero que eran muy caros. Y ellos produciéndolo podían hacer algo mejor. Y el tema de ellos era el pan, porque el pan no duraba, por ejemplo, no les puede, el pan lo tienen que hacer en el día y consumir en el día. Entonces ahí encontraron una cierta dificultad. Entonces empezaron a formular cómo. Buscaron las diferentes harinas, aptas obviamente para celíacos, el almidón de mandioca, el de papa, la de arroz, y fueron modificando de estas clásicas que ellos, porque en la de los celíacos hay como una formulación clásica, pero por decirle así, 2, 1 y 1, por ejemplo, 2 tazas de harina de papa, 2 de fécula de papa, 2 de fécula de mandioca y 1 de almidón de maíz, por ejemplo. Entonces hay como recetas así, muy, muy clásicas, digamos, que ellos se preparan. Entonces ellos empezaron a jugar y agregaron, por ejemplo, trabajaron mucho con el tema de la esponjosidad, de la suavidad y esto de la duración, que por ejemplo le dure un poquito más. Si ella hace una tanda, que bueno, hace una tanda, hace bastante, pero que le pueda durar, ¿sí? Y han encontrado, reformulando,
reformularon absolutamente, pero eso les llevó bastantes pruebas, ¿sí? Bastantes pruebas. Y también el contenido de sal fue bastante reducido. Y bueno, después ya le podían agregar ellos, por ejemplo, algunos le agregaron queso, algunos le agregaron hierbas aromáticas, en algunos casos fue variando, pero en la matriz, digamos, por decirlo así, fue un pan que han logrado para ellos que sea esponjoso, que no sea pesado, que tenga, por ejemplo, migosidad, que es muy difícil lograrlo, que sea aireado y que sobre todo pueda durar por lo menos 2 días, ¿sí? O lo que le dejaba, decía ella, lo que le dejaban en la heladera, porque al ser tan rico le salió un muy buen producto, la verdad que se lo devoraban. Entonces, en ese caso, fíjense, por eso les digo a ustedes, vayan pensando en un alimento, pero que lo puedan hacer en sus casas, que vayan probando, porque al final ustedes lo van a presentar, ¿sí? Lo único que más lamento es que no pueda probar, porque me pasé el año pasado, probamos todo. Eso es lo único que voy a lamentar. Que si es que no volvemos, ¿no es cierto? No vamos a poder degustar, pero sí van a presentarlos ustedes y obviamente vamos a necesitar que ustedes se vayan grabando esa secuencia, así como hoy, por ejemplo, explicó Ceci. Vieron que en muy pocas filminas, digamos, uno puede explicar cómo fue su proceso, cómo se elabora ese alimento, cómo ustedes lo plantearon, digamos, y qué beneficios han encontrado, ¿sí? En cuanto a esa reformulación que han realizado. No sé si más o menos me explico o si están orientados en lo que nosotros nos gustaría. Sí, profe, se entendió. ¿Está? Y lo que le agregamos, el plus que le agregamos, que junto con Carola que tenemos el proyecto final siempre, es un alimento y aplicarle algún procedimiento de prevención, ¿sí? En el caso, acá lo que más siempre están aplicando es, obviamente, si es un alimento en escabeche, por ejemplo, el escabeche, después hicieron secado y congelado, y no sé más, sé si el año pasado, pero fueron los principales, creo. Sí, no me acuerdo, pero capaz que algún escaldado a las materias primas antes de el escaldado, sí, el escaldado también. Alguno que tenga un método de prevención, ¿no es cierto? Prevención del deterioro del alimento. Así que bueno, en ese sentido vayan pensándolo, me gusta ya ir aclarando que es justamente lo que necesito, que ustedes vayan pensándolo, elaborándolo, y bueno, si necesitan alguna, obviamente van a necesitar ayuda, ya nos van indicando justamente cuál es la ayuda que van a requerir, ¿sí? Entonces, ahora, lo que les presento allí es como para que ustedes miren. Y piensen primero, yo les voy a compartir la pantalla y van a pensar. Ah, no tengo para ahí está. A ver. Fíjense en este caso esta etiqueta. Es una comparación. Es una comparación, no sé si lo pueden ver bien allí, de las galletitas tradicionales, la galletita base agua, ¿sí? Una tradicional, pónganle la marca que quieran, Traviata, Serrana, Criollitas, una versión light y una versión sin sal agregada. ¿Sí? Observen el valor energético, observen el tema de carbohidratos, azúcares, proteínas, grasas totales que diferencian grasas saturadas, grasas trans, colesterol, fibra alimentaria y sodio. Entonces, de todos estos elementos, vayan observando, ¿sí? Vayan observando los valores
Y yo les voy a consultar, porque acá empecé al final con los claims. ¿Recuerdan que la clase pasada me quedé corta para empezar con los claims? Entonces dije, bueno, voy a empezar al revés. Le voy a dar primero la actividad y después cerramos con los famosos claims. Cuando ustedes encuentran alimentos que son light, ¿a qué les hace referencia un producto light o diet, free? Son palabras que no se utilizan. Hace como referencia a algo que tiene o bajo en calorías o que tiene ausencia y ausencia de azúcares o de alto grado de sal o alguno de esos ¿cómo que sería? Compuestos que en realidad afectan al cuerpo de manera negativa dependiendo de las necesidades de cada persona. Exacto. O sea que para vos light no solo es reducido en calorías, sino que además también puede ser reducido en otras. Claro, Pero porque Claro, hay veces también que puede dice ser reducido light, en pero grasa. tiene alto contenido en sodio, por ejemplo, y entonces no es tan bueno porque aún así le estás ingestando a tu cuerpo una gran cantidad de sodio. Exacto. puede ser que cuando las es, grasas. Ay, perdón. ¿Sí? lo que iba a decir es que puede ser que cuando es reducido, por ejemplo, en algo en particular, lo diga, o sea, por ejemplo, reducido en sodio, sugar free, por ejemplo, sin azúcares, pero cuando dice, por ejemplo, light, significa reducido en calorías. ¿Puede ser? Bueno, fíjate vos que justamente viniendo al caso, porque yo estoy hablando, ustedes tienen obviamente un conocimiento mayor que una persona, pero en general lo que yo encuentro, y seguramente capaz ustedes, es que las personas cuando hablan de reducir o light o diet, solamente hacen una manifestación que es de calorías, solamente. La mayoría cuando encuentra esta denominación en la etiqueta, light o diet, ¿sí? Está muy bien lo que ustedes hoy aclararon. Free se utiliza más aquí. Free o libre, ¿sí? O sin sal o reducido en, como que indica de qué se trata. ¿Sí? Si ha reducido en grasa o si ha sido reducido en azúcares o si ha sido reducido, en este caso, como en sal. Pero un producto light o diet, ¿sí? Que es la mayoritariamente, y que encima tienen la etiqueta verde, ¿sí? En lo general, no sé por qué utilizaron el verde, porque puede usar cualquier gama de colores, o no está estrictamente en ningún lado. Fíjense que, si hablamos de calorías, fíjense, el valor energético que tiene una tradicional con respecto a una light y con respecto a la sin sal agregada. ¿Creen que es significativo? No, es muy poco. No, profe. Nada, La grasa no es no lo reducieron. nada significativo en cuanto al valor energético, ¿sí? Ni hablar, acá no está puesto la porción, no está puesto la porción, acá, perdón, sí dice, la porción 5 galletitas, o sea, 5 galletitas, el paquete mínimamente creo que trae unas 20 monedas, casi 30. Casi. Claro, la única diferencia que se puede ver así notablemente es que, tres en realidad, 2 buenas y una mala. En una parte tenemos nada de grasas saturadas por porción, o sea, no sé. ¿Qué sería en dónde para vos? En grasa saturada 0 y 0, en light. Claro, comparando el light con lo tradicional. Sí. Después, también no tiene colesterol supuestamente, pero en cuanto al sodio es más alto que el producto tradicional, seguramente porque tiene edulcorantes. Y además la light tiene más grasas trans, que son las peores.
grasas trans. Tiene ahí, fíjense, ¿sí? Menor o igual a 0,2. Acá me decían hoy la del sodio, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Y usted también me decía las grasas trans. También, Fíjense. por ejemplo, por lo general, también además de light, suele haber otro tipo de productos que es para cuando... un segundo, digo que dejen de hacer ruido. Sí, no hay problema. En mi casa pasa lo mismo. Los enanos están a full hasta ahora. Profe, en la No te preocupes. sal agregada, por ejemplo, hay mayor cantidad de azúcar. Casi la Hay misma más cantidad que las azúcar. otras dos, sí, pero Un tiene poquito más. No es tan significativa, pero lo es. Ahí yo marco. Lo que está en celeste prácticamente nada. No hay variación. En proteínas tampoco. Bueno, tampoco comemos galletitas porque queremos tener proteína, digamos. No es nuestra base de alimentación las proteínas. Y fíjense en grasas totales, más o menos como tal cual como el valor energético, también no es significativo. De 4,1, 3,7 y esta que es light, 3,1. Grasas saturadas, ahí sí, y grasas trans, que como dicen, exactamente son las menores. Fíjense lo importante siempre, ¿sí? Cuando yo voy a comprar algo, y en fibra dietética, fíjense, acá, muy favorable. También, fíjense, fibra dietética. Fíjense la comparación. Es muy importante que nosotros leamos. Muy importante que nosotros aprendamos a leer las etiquetas, ¿sí? Porque si no, obviamente vienen estos tipos de engaños. Acá podemos decir si es sin sal agregada, perfecto, tiene 4. Muy bien, para las personas que son hipertensas, puede elegir tranquilamente una tradicional, pero si quiere mejor aún, puede elegir una sin sal agregada. ¿Por qué? Porque tiene 4. Sí. Por ejemplo, en los productos que pone la etiqueta, por ejemplo, el Instituto Favaloro, ninguno dice light. Porque ninguno dice. Son reducidos en sodio y todo eso. Claro, claro, exactamente. Fíjense, claro, ahí son un poco, mucho más serios. Tienen como el sello, cuando tienen de la Fundación de Favaloro, tienen un sello ya, ellos, que es el corazoncito ese en azul y en rojo. Claro. Y es algo mucho más serio, ¿sí? Es como que yo veo también en las mermeladas, en las aguas, hay un agua específicamente, creo que es glaciar, que tiene el sello de ellos. Fíjense en cuanto a lo que es colesterol. Acuérdense que el colesterol para la persona no es significativo, porque el colesterol, digamos, hoy, antes sí se hablaba del colesterol, la persona, digamos, común, ¿no es cierto? El que va y compra en góndola, yo les hablo, ya ahora entiende que el colesterol lo tenemos todos y que es bueno tener y que todos los alimentos tienen colesterol. Ahora, lo que hay que saber diferenciar y saber consumir son las grasas que a mí me van a levantar, por ejemplo, en este caso, el malo, el colesterol famoso malo. Entonces, ahí es donde sí tengo que mirar la etiqueta y decir, bueno, las grasas trans acá, fíjense que la tradicional sí me aporta mucho, por el tema capaz que usó margarina, y acá usó más bien aceites, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sí puedo elegir un alimento light o sin sal agregada. Pero en cuanto a los demás componentes, o sea, en cuanto a si yo me como 5 galletitas light, o me coma un paquete, perdón, o me coma 5 solamente de la tradicional, o me coma un paquete de la light, yo estoy engordando exactamente igual, ¿sí? Me está aportando la misma cantidad de energía, la misma cantidad de calorías, o sea que yo por hacer una diet no es, ¿sí? Si es la que yo me imaginaba, yo compro un producto que es diet y puedo comer más, no, nada que ver,
¿sí? Y acá está absolutamente demostrado, y fíjense que esto es una galletita de lo más consumido por allí que puede existir. Pasan lo mismo en los pan envasados, ¿no es cierto? Pasa exactamente lo mismo. Y en muchos de los productos que ustedes pueden llegar a ver así, y más en productos lácteos, ¿sí? Que hay muchísimas ofertas en cuanto a lo que son los yogur o los yogures bebibles. Ojo con el tema también de las leches, ¿sí? Las leches también, que actualmente están muy, hay mucha diversificación en cuanto a lo que es leche. Fíjense que la otra vez miramos el famoso cero. El famoso cero no significa que no lo tiene, pero en un porcentaje menor. Como no se puede poner, solamente se pueden poner número entero, no se puede poner el 0,5, y si es menor a 0,5, bueno, entonces 0. ¿Sí? Es como cuando uno redondea para arriba, ¿sí? Redondea para el cliente. Entonces, eso también es importante, ¿sí? Fíjense, en este caso, justamente muy bien en cuanto a lo que es lo que ustedes han observado allí. Y ahí le voy a mostrar, si quiero mantener. Entonces ahí sí quería empezar con los famosos claims. Los famosos claims son los que, a ver si acá, esto ya habíamos visto, aquí. Los famosos claims son los que ustedes pueden leer, pero está regulado, chicos, ¿sí? Esperen que voy a sacar, siempre me olvido. Está regulado. Cuando dicen, por ejemplo, en calorías, light o bajo en calorías, indica que, por ejemplo, en ese caso, cuando indica la terminología light, contiene un 30% a un 50% menos de calorías que una versión original, ¿sí? Pero dice ahí, no necesariamente significa que sea saludable, porque puede ser que sea reducido en calorías, pero no reducido en sodio o no reducido en azúcar. Por ejemplo, ahí pasa mucho en las bebidas, en los jugos, las bebidas no alcohólicas, por ejemplo. Son todas bajas calorías, Los productos que nosotros preparamos en los sobres, los sobrecitos, el Tang, Light, todas estas marcas, son todos reducidos en calorías. Pero ¿qué sucede? ¿Son reducidos en azúcares? ¿Son reducidos en azúcares? Y por ahí le ponen azúcares no nutritivos. ¿Y en sodio? Y normalmente aumenta el sodio cuando es dietético. Aumenta muchísimo, muchísimo aumenta el sodio, muchísimo. En azúcares, bueno, sin azúcar, lo mismo es con menos del 0,5 gramos de azúcares, que puede contener, dice, un mayor contenido de grasa y edulcorantes artificiales, o sea, no nutritivos. Sin azúcares añadidos, también está esa leyenda ahora actualmente, así como está sin sal agregada, sin azúcares añadidos. Generalmente lo que representa un alimento, porque nosotros, por ejemplo, que consumimos una fruta madura, bueno, ya tiene el azúcar propiamente de la fruta, ¿sí? Pero no le agregamos más. Y después tenemos en grasa también, por ejemplo, reducidos en grasa, cuando implica un 25% menos de grasa que su versión original, mínimamente, ¿eh? Y el cero, bueno, que ya lo vimos, 0%, y también podemos decir, o sin grasa, que es cuando tiene a ese porcentaje menor, que es el 0,5, ¿sí? Entonces, dentro de estos claims nutricionales, que han sido, digamos, en realidad tiene un juego muy estratégico en la mente, digamos, del consumidor. Es una estrategia de marketing, una estrategia del producto para la venta del producto. Estos claims nutricionales están legislados, no es que se puede poner al libre albedrío, pero sí es voluntario.
sí es voluntario. Y por eso se denomina que es una información complementaria, ¿sí? Estos famosos claims es considerado una información nutricional complementaria y está en la legislación, ¿sí? Entonces, complementaria ¿por qué o con respecto a qué? Porque solamente a mí me va a dar la información que yo necesito en cuanto a ese valor nutricional que me quiere modificar o que me quiere incorporar o que quiere fortalecer, digamos, y es una estrategia, ¿sí? Por eso se denomina complementaria. Y ya les vuelvo a repetir, no es obligatorio, es voluntario de la persona para poder hacerlo, poder exponerlo. Allí, por ejemplo, tienen una serie de productos que están en el mercado. Fíjense que la mayoría eligen el verde, como les decía hoy. Incluso las papas fritas también ya vienen light, ¿sí? Bueno, las mermeladas sí. Después también tienen todo lo que es la línea de quesos. La línea también de los cafés para preparar, ¿sí? La línea de café, por ejemplo, estos que son capuchinos o los café light, que es café con leche, ¿sí? Los yogures, los batidos o también jugos, ¿no es cierto? Que son, por ejemplo, en este caso, endulzado con stevia, ¿sí? Entonces, hay una serie de productos siempre en el mercado que nosotros vamos a encontrar con esas leyendas, pero que muchas veces hay que mirar siempre el rotulado de atrás, la información nutricional, porque de acuerdo a lo que yo me fui a buscar, muy probablemente no coincida con el alimento que yo quiero consumir, ¿sí? O no cumple, digamos, a lo que yo me fui a buscarlo, no cumple. Encima saben feos. Saberle. Entonces, esta representación, digamos, ¿sí? Que afirme, sugiera o implique que un alimento, esto está en el Mercosur, o sea, está en el Código Alimentario, posee propiedades nutricionales particulares especialmente, pero no solo en relación a su valor energético, contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y fibra alimentaria, así también como su contenido en vitaminas y minerales. O sea, todo podemos informar. Pero obviamente una etiqueta va a ser enorme, entonces y eso también está reglamentado el tamaño de la etiqueta, porque si una etiqueta es muy pequeña, o sea, si un alimento es muy pequeño, hay también el diseño de las etiquetas, si son menores, por ejemplo, a 1, ¿sí? Si una etiqueta solamente es 1 por 5 centímetros, y bueno, solamente tendrá el contenido nutricional, tiene que estar sí o sí, la fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Lo que tiene que estar sí o sí, pero no se puede colocar todo, no se puede colocar todo. Entonces, ¿qué significa esas propiedades nutricionales particulares que me implica ahí el reglamento? ¿De qué me habla cuando habla de esas propiedades nutricionales particulares? Y hay dos declaraciones. Una que son declaraciones que se llaman absolutas, que es estas, que es bajo, no contiene, sin adición, muy bajo, fuente o alto contenido, por ejemplo. Esas son declaraciones absolutas, ¿sí? Absolutas con respecto a una necesidad nutricional específica. Entonces, cuando hablo de bajo, por ejemplo, el caso del sodio, que ha sido, digamos, por ley desde el 2013, se reduce, por ejemplo, en agua, en los panes, en los quesos, en las galletitas, que ha sido por ley que se tiene que modificar, ¿sí? Eso es bajo contenido en sodio, o el otro que decía bajo contenido, o no contiene, que muy probablemente ninguna, o sin adición de sal agregada, es contundente, ¿sí? Es absoluta. Eso en el caso del sodio. Lo mismo va a pasar por el caso de las calorías, ¿sí? En el caso de las calorías, ustedes van a poner bajo en caloría o
muy bajo, también es uno que pueden encontrar. El no contiene es el famoso 0%. ¿Sí? Es el no contiene, es el famoso 0% que declaran en las etiquetas. ¿Sí? Ahora, para el caso sin adición, no es que tampoco se puede poner, bueno, voy a poner sin adición. No contiene azúcares adicionados ni ingredientes que contengan, sean estos adicionados naturalmente presentes, que es lo que yo le decía en el caso de las frutas. La fruta ya tiene una cantidad de azúcares que no se le adiciona, que no se le va a adicionar, por ejemplo. O no haber sufrido un proceso de fermentación que transforme los hidratos de carbono complejos, ¿sí? Como por ejemplo el almidón en simple, que serían los azúcares más simples. Entonces, en el caso de sin adición, no es para cualquiera. Y no se les coloca, ustedes no van a encontrar, por ejemplo, en hierbas, en los té, en los aceites, ¿sí? En las bebidas no alcohólicas, por ejemplo, no se pueden incluir. Bueno, los aditivos, por supuesto que no, o sea, todo lo que tenga que ser con especies, vinagres, café, por ejemplo, ¿sí? Todos esos no deben llevar ese término o, en este caso, estas leyendas, ¿sí? Fíjense en el caso de las mayonesas. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, los que sí se utiliza. Está también en portugués, que es lo que más nosotros tenemos acá. Fíjense que el atributo bajo puede ser ligero, liviano. Esto lo encuentran mucho en las mayonesas. El no contiene, el famoso 0 que ponen bien grande, o no aporta calorías. El 0 que se pone en las gaseosas, por ejemplo, la Coca 0 o la Sprite 0. Cuando es alto el contenido o es rico en, ahí cuando uno quiere potenciar algo, rico en, por ejemplo, vitamina A, vitamina D. Las fuentes, por ejemplo, cuando es fuente de, por ejemplo, en el caso de la leche, fuente de calcio, o muy bajo contenido en generalmente. Entonces, esos son cuando ustedes encuentran los claims que son absolutos, ¿sí? Son claims absolutos. Que yo les decía ahí, fíjense, en el caso de, después tienen los comparativos. Estos son los que yo mencioné anterior, son los absolutos, y los que están ahora son los comparativos. Los comparativos es cuando o tenés reducido o tenés aumentado, o reducido o aumentado. El reducido, como ustedes bien hoy lo mencionaron, incluso es cuando en el código alimentario le va a decir, bueno, tanto es el porcentaje que tiene que ser reducido en cuanto a su original, a su versión original o su versión anterior. Y aumentado también tiene que ser un 25 respecto a los nutrientes, digamos, la fibra, azúcares, grasas, ¿no es cierto?, de carbohidratos, o el 10% si se tratara de vitaminas y minerales, ¿sí? Cuando dice aumentado en. Entonces, por ejemplo, en los términos que más van a utilizar es reducido en o menos de, light, ¿sí? O en aumentado, más de el 50, o cuando dice cubre el 50% más de la dieta diaria recomendada, ¿sí? Consumiendo un vasito, o en el caso del queso, si consumís una porción de ese queso, ya cubrís, ¿sí?, el 50% de lo que requerís diariamente. En ese caso estaría aumentado. Fíjense que lo que les decía hoy de la mayonesa, el que más ustedes van a encontrar, porque anteriormente, como ahora ya no se usa más, anteriormente la mayonesa tenía que tener un 70% de líquido. O sea, la mayonesa, decía, bueno, se va a llamar mayonesa cuando, toda la lista de ingredientes que daba. Actualmente hoy, en ninguna mayonesa, y eso los invito a que realicen,
la prueba es que no van a encontrar una mayonesa en donde no diga justamente mayonesa reducida en valor lipídico. ¿Por qué? Porque encontraron la posibilidad de reemplazar ese aceite. Fíjense, ese 70% era aceite, producto caro, reemplazan ese por agua, básicamente, por agua, y obviamente un producto mucho más barato, mucho más económico. Entonces, actualmente todas las mayonesas ustedes van a encontrar reducidas en valor lipídico, ¿sí? Ahora, esas mayonesas, además, algunas mencionan como en este caso que son light, o sea, 32% menos de calorías, o sea, de valor energético. Pero si yo le doy vuelta, tengo que ver el tema de las grasas, como hoy miramos las galletitas. ¿Sí? Tengo que mirar las grasas, porque no, en calorías es una cosa, pero a veces uno piensa, el común de la gente piensa que las calorías tienen que ver con esas grasas. ¿Sí? Que si yo puedo, entonces yo le meto 2 cucharas más. Si es la mayonesa light, le meto 2 cucharas más porque está permitido. No, no es porque está permitido. Leo primero. Si realmente, a ver, si yo quiero hacer una dieta reducida en grasas, tengo que mirar entonces en la información nutricional si esa cantidad de grasas realmente ha sido reducida o no. Entonces, y bueno, y allí les coloco justamente todo lo que tenga que ver con las informaciones que hay en Alimento Argentino, básicamente en el INMAT, en cuanto a lo que es estas declaraciones de los claims. ¿Y por qué me parece interesante que ustedes conozcan y que sepan? Porque si alguno de ustedes se va a dedicar justamente al desarrollo, al diseño de un alimento, y tiene que especificar, y tiene que conocer, y tiene que también empezar a manejar estos nuevos términos. ¿Sí? Estos nuevos términos que tienen que ver con, no solamente son estrategias de mercado y que sirven y muchísimo, ¿sí? Sino también que no esté obviamente prohibido y que responda a su ética personal. ¿Sí? Que responda a su ética personal. Entonces, los invito justamente a leer, a mirar, a pensar cuál es su función como tecnólogos en el diseño de justamente un alimento nuevo o reformular un alimento, para que realmente cuando el consumidor diga, bueno, este producto que yo llevo a mi casa, me fui con una idea de comprar un producto y el producto que yo estoy eligiendo cumple con esa expectativa que me fui a buscar. Esa es la responsabilidad social que nosotros tenemos que empezar a aprender, ¿sí? Empezar a aprender, porque si no, todo va a continuar exactamente igual. O sea, alguien tiene que empezar a pensar en ese cambio, justamente. Los escucho. Lo dejé pensando. Por ahí también, profe, con respecto a lo de los alimentos light, si bien es como, yo lo voy a decir así, como un engaño, a lo mejor al consumidor que se dirige a ese alimento light porque, no sé, quiere iniciar ese cambio en su estilo de vida, ¿no? Lo que sea, a lo mejor lo hace sentir algo mejor. Se ven las etiquetas de que no tanto en cuanto a calorías, el que se dirija a los productos light por ese motivo. Porque, o sea, si fuéramos a la alternativa más saludable, uno va al nutricionista y le dice, mira, esto directamente no tenés que consumir. Exacto. Lamentablemente, y eso sí, doy fe porque tengo amigos médicos que a veces consultan, ¿no es cierto? Y dicen que ellos no han sido formados en la química del alimento. Entonces, por ahí recomiendan mal al paciente. Recomiendan mal en cuanto, bueno, reemplazar el pan por galletitas.
les dice. Y en realidad, después cuando se ponen a conversar conmigo, ¿cómo le vas a decir eso? Le digo, sí, el pan es lo más sano que puede existir porque no tiene grasa, tiene mucho menos sal, no tiene conservantes, le digo. Y el pan, capaz, una porción que pesa 50 gramos, te sacia mucho más que 5 galletitas. Muy probablemente el paciente no te va a comer solo 5 galletitas. Te va a consumir más porque ya está formulado para ese alimento que sea adictivo. La grasa, como me decía antes Liliana, siempre implementaba, la grasa quiere grasa. Entonces, vos incorporás un bizcocho, una galletita, un alimento que sea rico en grasa, las papas fritas, y te va a pedir más, es adictiva. La harina es adictiva, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por los carbohidratos que tiene. Entonces, vos al estar diseñando, el médico al estar queriendo hacerle un bien, en realidad le está haciendo un mal. Pero ellos dicen, ¿por qué? Porque no tengo la información. Entonces tienen que derivar a un nutricionista. Y un nutricionista tiene que ir en forma pareja con ese médico, ¿sí? Porque también hay que ver si además no tiene que implementar algún tipo de pastillas, que esas pastillas no bloqueen los pocos nutrientes que yo estoy incorporando si estoy haciendo una dieta muy estricta, ¿sí? Y esto está pasando mucho con las personas que eligen, ¿no es cierto?, que eligen ser veganas, por ejemplo, que eligen ser vegetarianas, o que eligen una alimentación basada en plantas. Hay muy pocos médicos capacitados para orientar a ese paciente a esa elección de vida, ¿no es cierto?, que es sumamente noble y que yo a mí me gusta, me gusta y me gusta la persona que ha tomado esa decisión, obviamente sanamente, pero lamentablemente lo que sí encuentro es que tienen muy pocos apoyos, muy buenos apoyos, y tienen altas deficiencias, ¿sí? Altas deficiencias por la no incorporación de algunos nutrientes que son esenciales. Porque nosotros si hablamos, nosotros tenemos alimentos que son esenciales, y la respuesta es un no. El agua, me van a decir ustedes, y la leche materna, perfecto. Pero lo que sí son esenciales son los nutrientes. Los nutrientes son esenciales porque son los que nosotros no podemos producir. Tenemos que incorporarlos. Entonces, lo demás ya está todo fabricado, ya está todo hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es incorporarlos, pero además pensar cuando lo incorporamos en que no le estemos bloqueando con otro alimento, en nuestra alimentación. Y eso es todo un estudio que ni les digo. Claro, por ejemplo, un caso muy común es, por ejemplo, la gente que consume muchísimo calcio, muchísimo, toma suplementos, pero como no tiene magnesio incorporado en la dieta, no es lo mismo que nada porque el calcio no se puede asentar en los huesos y todo eso. ¿Y la vitamina D? Claro. Y la vitamina D que fija el calcio. No tomamos sol. O nos tomamos todo el sol o no tomamos nada. Estamos todos los extremos. O el caso del hierro. Para fijar la gente que es anémica, anémica crónica, por ejemplo. Este tipo de gente, ¿no es cierto?, que ha elegido no consumir carne, que es nuestra fuente absoluta del nutriente, el hierro. Tiene serias anemias crónicas, en algunos casos porque no ha sido bien acompañado. Esto es lo que yo digo, no ha sido bien acompañado. ¿Y es por qué? Porque eligió generalmente un alimento, estaba incorporando capaz el hierro que le provee los legumbres, como por ejemplo no es la soja sino la otra, la lenteja, pero no incorporó otro alimento que lo potencie y lo fije, como por ejemplo la vitamina C. Tomate un jugo de naranja y fijase poco hierro disponible que tiene, porque tampoco es lo mismo el hierro disponible que tiene una carne, ¿no es cierto?, que una legumbre, de un origen vegetal. Pero bueno, por lo menos de esa fuente de hierro que vos estás incorporando, potencialo. Y muy probablemente ese hierro
lo consumió con otra hortaliza, por ejemplo, se hizo una ensalada con espinacas y la espinaca tiene oxalatos y el oxalato no le favorece al calcio. Entonces combinó mal. Y ahí es donde yo veo que no hay acompañamiento, porque no hay conocimiento. Bueno, chicos, les voy a dejar pensando en su alimentación. Tal cual, profe, es muy interesante que no solo, o sea, que la gente en general no tiene conocimiento de la cocción de los alimentos o de cómo hay que, por alguna forma decirlo, hacer un maridaje entre alimentos. Uno por ahí, eso es lo que falta más, como más conocimiento de cómo acompañar un alimento con otro y la cocción también. Exactamente, la manipulación del alimento, exactamente, combinarlo, saber combinarlo. Si yo estoy deficiente, bueno, en esto, por ejemplo, en hierro, si estoy deficiente en calcio, bueno, ¿cuáles son esos alimentos que son ricos en calcio? Así sea la dieta que sea una dieta que, por ejemplo, en mi caso, yo soy omnívora, o sea, yo consumo todo, o un caso que sea un vegetariano, que no consume carne, bueno, ver esa posibilidad de esos alimentos, pero a la persona que justamente no consume esta gama de alimentos, por lo menos potenciar y saber darle a elegir correctamente cómo potenciar ese nutriente que él no está incorporando, él o ella, ¿no es cierto? A diferencia de una persona que sí que es omnívora. Así que me encanta que ustedes vayan pensándolo y que realmente tomen ese rol social, el rol social que yo les hablo, porque es muy importante porque se vienen cambios nuevos, en cuanto ustedes van a encontrar ahora personas que tienen que quieren mejorar su calidad de vida, lo quieren hacer en forma seria, pero no lo conocen o no lo saben o no tienen el acompañamiento, ¿sí? Y son tendencias que se vienen, y tienen que formarse ustedes para eso. ¿Para qué? Para que justamente, si ustedes se van a dedicar a esta gama de los alimentos, sea lo más responsable, serio y ético esté a su alcance. Así que bueno, chicos, si no hay ninguna otra consulta, si ustedes no requieren nada, hasta aquí hoy sería. Hoy sí les voy a dejar antes, no me voy a exceder. Y van a quedar ahí pensando. En la otra clase, acuérdense que no tienen el martes, nos retomamos en la próxima y ya vamos a iniciar con huevos y leches. Buenísimo, profe. Buenísimo, profe. Gracias, profe. Bueno, cuídense, nos vemos. Si tienen que rendir, éxitos. Gracias, profe. No, profe, Nos vemos. Una linda semana. Bueno, chao, Jani, corto acá. Dos consultas Dale, más. sí, gracias. No, Profe, chao, chao.